container ahí afuera, y de repente empecé a sacar cosas, y gente que pasaba y se llevaba cosas, y digo, oh, cuánta gente que se lleva cosas que a uno no le sirven y a otro le sirven, ¿viste cómo es? Y veo gente que se entra a cargar, dije, uy, mirá, y no sé quién me dijo, dice, el síndrome de Diógenes. Voy a preguntar a Germán Rothstein. Y ahí surgió el tema, ¿no? Germán, fue así. Bienvenido, Germán Rothstein. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, sí, surgió un poco así, charlando, ¿no? De esto que vos relatabas, Lalo, de esta experiencia. Bueno, como para empezar, vamos a pensar cómo se origina esto, ¿no? Entonces, pensé lo siguiente. Vamos a tomar las etapas del desarrollo psicosexual para Sigmund Freud. Empezamos como que... ¿Qué tiene que ver lo psicosexual con un tipo que junta la basura? Por favor, vamos de vuelta. ¿Qué es esto? Todo se origina en la infancia, ¿no? Pero vos eso arrancarías explicando qué es el síndrome de Diógenes. No, arrancaría por las etapas de desarrollo psicosexual de todos los sujetos, y en base a eso vamos a determinar cuál es la causa del síndrome de Diógenes, del síndrome de acumulación. Bien. Ok. ¿Sí? Entonces vamos con las etapas sexuales de todas las psicosexuales, de desarrollo. Son las etapas de desarrollo, ¿sí? A ver. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina por el órgano preponderante del cuerpo que al bebé o al niño le da placer. ¿Bien? Sí. Entonces, la primera etapa, que va hasta los 18 meses de edad del niño, es la etapa oral. ¿Cómo es el tema? Lo que le da más placer al niño es la boca. Entonces, el niño comienza a conocer el mundo a partir de su boca. Exactamente. También debe tener que ver con la supervivencia, ¿no? Porque es exactamente. Succionar. Empieza con el succionar la leche de la mamá, exacto, el chupeteo, ¿sí? Y el bebé se va llevando casi toda la boca como para reconocerlo. Bien. Y esto a su vez les da placer. Por eso es el tema del chupete, el tema del chupeteo con el propio dedo, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Cuando hay algún problema en esta etapa, que queda alguna fijación a nivel inconsciente, se produce en la adultez lo que llamamos los trastornos de alimentación. Ah, mira. ¿Sí? Los trastornos de alimentación generalmente tienen marca en esta etapa de la vida, en esa temprana infancia hasta los 18 meses, ¿sí? Inclusive esa gente que es muy ansiosa y que le calma el fumar, los que se comen las uñas muchísimo, no solamente en la ansiedad, sino que tiene que ver con lo oral. ¿Vieron esta cuestión de la oralidad? Teléfono, César. Teléfono. Bueno. No queríamos saber tanto. Bueno. Pero bueno. Eso es hasta los 18 meses. La segunda etapa va desde que termina la etapa oral hasta los 3 años de edad. Esta es la que se llama la etapa anal. ¿Por qué? Teléfono oral. En esta etapa... El desafío es escucharlo, Germán. Total. Claro. En esta etapa, que es la etapa anal, que va hasta los 3 años de edad, el niño encuentra placer en el control de esfínteres. ¿Qué significa? En retener, en expulsar, ¿sí? Todo esto le da la primera cuestión del control al niño, ¿sí? Entonces, hay niños que retienen y al soltar sienten placer, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver cómo los padres empiezan a educar a los niños en relación a controlar estos esfínteres. El ejercicio de ir al baño, ¿sí? De que les enseñan a que, no sé, cada tanto vayan al baño y que no se hagan encima. Toda esta cuestión, ¿no? Todo un tema. Y el niño muchas veces retiene, y vieron estos que cuando va al baño a defecar, a hacer caca, le dicen muy bien, como un premio, ¿no? Sí. Bueno, todo esto... Hiciste adentro, bien. Todo esto tiene que ver con la etapa anal y el tema del control, ¿sí? Bueno, las fijaciones en esta etapa, cuando hay algún problema en esta etapa, da lugar a justamente lo que vamos a hablar hoy, que son las cuestiones de acumulación, de ahorro. Son gente o muy controladora que da lugar a trastornos obsesivos o gente muy desprolija. Tenemos para los dos extremos, ¿sí? Pero ¿quién y quién sería para un lado o para el otro? Esto según cómo se vaya desarrollando y las marcas que queden. O sea que una persona que acumula o todo eso que decía Lalo, tiene que ver con esas etapas. Con esa etapa, con la etapa anal, ¿sí? Con la etapa anal. Con la etapa anal, que es hasta los 3 años de edad, que algún problema, alguna fijación a nivel no consciente quedó en esa etapa, ¿sí? Bien. Después, Freud habla de los 3 a los 6 años, vamos a la etapa fálica, que ya es cuando hay predominancia de los genitales
Y es donde los niños empieza el complejo de Edipo, empieza a ver la diferencia entre los nenes y las nenas, ¿no es cierto? Empieza que el nene está como más interesado en la mamá y compite con el papá. Bueno, todo lo que conocemos como el complejo de Edipo. Esa es la etapa fálica, donde el órgano que predomina es el genital. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿podés decirnos, hacer el repaso de qué edad querés cada etapa? Dale. La etapa oral hasta los 18 meses. Ok. La etapa anal de los 18 meses a los 3 años. Bien. La etapa fálica de los 3 a los 6 años. Bien. A los 6 años empieza una etapa también muy interesante, que es la etapa de latencia. A los 6 años. A los 6 años. Latencia. Latencia es que no hay ningún órgano predominante al cual se le derive libido, se le derive energía sexual. Es la etapa en la que el niño entra a la primaria, a la escuela, es la etapa de la investigación, es la etapa de la corriente tierna, donde se empiezan a hacer los amigos, ¿sí? Esta es la etapa que va de los 6 años hasta la pubertad, ¿sí? En esa etapa, o sea, lo sexual es como que no... Pasa como un segundo plano. Exacto, queda como en pausa, queda como congelado, y se da más que nada lugar a toda la parte del conocimiento, de la corriente tierna, del hacer amigos. ¿Qué es corriente tierna? Corriente tierna está más... Yo conozco la alterna y la continua. ¿Cuál sería? Están más interesados en la parte de la amistad que en la parte del placer propio desde lo genital, desde lo sexual, los niños, ¿sí? ¿Hasta qué edad va eso? Hasta la pubertad. En la pubertad, 14. de 6 a 12 más o menos. A 12. A 12. En la pubertad, donde empieza la cuestión hormonal y después entramos en la adolescencia, Se explota todo ahí, que dice. esa es la etapa genital, ¿sí? Ah. Que esa va desde la pubertad, adolescencia hasta la adultez. Como una nueva etapa genital, digamos. Es la etapa genital. Claro, no, era la fálica. La fálica, Ok, exactamente, bien, exactamente. bien. Ahí está. Bien, bueno, esas son las etapas de desarrollo psicosexual. ¿Bien? Bueno, a partir de esto lo introduje como para poder pensar lo que vamos a hablar hoy, que son síndromes en relación a la acumulación. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, comencemos por ¿quién es Diógenes? Porque vamos a hablar del síndrome de Claro, hay que Diógenes. explicar quién es Diógenes. ¿Quién es Diógenes? Vamos a empezar por el principio, ¿sí? Bueno, Diógenes de Sinope o Diógenes el Cínico. Bien, fue un filósofo griego de la escuela cínica, que vivió del 412 al 323 a.C. ¿Sí? Era un vagabundo en Atenas, que lo que decía era que la pobreza material extrema era una virtud. O sea, él lo que hacía era desprenderse de los objetos. El desapego total. El digamos, desapego ir a total. fondo. Exacto, exacto. La vida natural e independiente de los lujos de la sociedad. La virtud es el bien soberano, ¿sí? Tener lo mínimo indispensable es como lo más virtuoso según Tope de Diógenes. gama. O sea, todo lo contrario al capitalismo y al mundo que vivimos. Exactamente. Donde pensábamos que el que más tiene y más logra y más acumula Es más exitoso. es más exitoso. El exitoso Todo sería lo el que no tiene nada. No, Exacto. que tiene más virtud que Claro, cosas, exactamente. Exacto. cosas materiales. Exacto. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. Genial. Es genial. Facundo Cabral, no necesitar. no, Bueno, Facundo Cabral tomaba mucho de Sí, esto. Es totalmente. genial. Facundo Cabral, cuando uno escucha las entrevistas, es increíble cómo tomaba de Diógenes, ¿sí? Bueno, ese era Diógenes. ¿Qué sucede? Luego, a nivel popular, la palabra cínico es como que se invierte, ¿no? Se populariza y se invierte, porque no sea cínico justamente, no va a la virtud, va a esto del A la ironía. a la ironía, a la desvergüenza, ¿no? Es como que se invierte el significado. Mira. Y esta denominación irónica es el nombre del síndrome que vamos a iniciar ahora, que es el Ok. síndrome de Diógenes. Es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social, así como el aislamiento voluntario en el propio hogar. Acumulan grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Generalmente afecta a las personas de edades avanzadas que viven solas. Se sienten solas o perdieron al cónyuge o están en un estado depresivo. Mira. ¿Sí? No pueden dejar de acumular basura. Es una denominación irónica justamente como síndrome de Diógenes porque Diógenes apuntaba a lo contrario, justamente al desprendimiento de lo material. Por oposición. Por oposición, Ok, ¿se bien. entiende? Y esto es al contrario, estos acumulan la mayor cantidad de basura posible, ¿sí? Bien, entonces me puse a investigar. basura o cualquier cosa, ¿no? Desperdicio, no, pero para que son distintos. Hay otro. Ok. Tenemos, ese es el síndrome de Diógenes, que acumulan basuras, desperdicios domésticos, Y después se aíslan socialmente. se aíslan socialmente, ¿sí? Y generalmente comienzan en edades avanzadas por alguna pérdida importante, algún estado depresivo, ¿sí? Claro.
Claro, es como un estado depresivo en un punto, ¿no? Porque Exactamente. abandonan también su buena presencia, Exactamente. ¿no? Se visten con bolsas de residuos. Deja el No, micrófono. necesitan todo. Claro. Acumulan cosas que otros tiran. Exactamente. Bien, se siente un despojo, básicamente. Ese es el síndrome de Diógenes. Ahora, me puse a investigar y también hay otro síndrome que es el síndrome de acumulación compulsiva. ¿Bien? Este es un trastorno psicológico que se caracteriza por la acumulación de objetos en forma excesiva y por la incapacidad para deshacerse de ellos. ¿Pero en qué se diferencia del síndrome de Diógenes? A ver, porque son personas. Yo conozco del último. Claro. Pero del último sí. Claro, esos artículos se le da un valor emocional. Entonces, por más que no tenga un valor material, la persona que los acumula es importante para ellos, les da un valor material. En el de Diógenes se acumulan basura y desperdicios. En este, los artículos y objetos que acumulan tienen un valor para la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A tal punto es valiosa esa posesión que cuando alguien le quiere tocar esos objetos o le dice de desprenderse de ellos, Sí, pirá de acá. exactamente, se ponen mal, Tómatela. se angustian, no quieren saber nada con separarse de esos objetos, porque esos objetos representan emocionalmente algo para esas personas. Pero ese sería también de Diógenes, no. Esa es de acumulación. No, ese es acumulador Esa es acumulación. compulsivo. Acumulación. Generalmente el síndrome de acumulación, a diferencia de Diógenes, empieza en la adolescencia o primeros años de la adultez. Empiezan a Bien. acumular. ¿Sí? En cambio, el síndrome de Diógenes es acumulación de basura y empieza por una cuestión más depresiva en la etapa adulta, Claro, o sea, vejez. Tengo está una bien. pregunta. ¿El de acumulación Sí. se empareja o tiene que ver, por ejemplo, con las personas que cada vez quieren más plata? Esas personas que vos decís, pero pará, ya tenés, no sé, 500 millones de dólares. ¿Para qué querés más? El que tiene 600, el que tiene 1000, 10.000. Claro, 100.000. ahí creo Pero no que... son los millonarios. Creo Está que, bien, pero sí, bueno, pero creo que ahí lo que juega más que nada es el poder también, ¿no? Esas personas acumulan objetos, y el objeto dinero también lo podemos pensar como un objeto, pero lo que pone más que nada es poder. Acá en el síndrome de acumulación muchas veces lo que se pone es una cuestión emocional de seguridad, de calmar la ansiedad, ¿sí? el de acumulación. En la acumulación. En cambio, cuando vos acumulás dinero, creo que también a nivel hipotético, ¿no? Lo que más se juega es una cuestión de la asociación del dinero y del poder. Bueno, pará, ahí te pongo un quiebre, porque es cierto, una persona que tiene, no sé, 10.000, 100.000 millones de dólares, tiene un poder que, bueno, uno Tal cual. desconoce, ¿no? Pero puede esquivar quizás hasta la justicia, cosas Ujú. médicas que nadie puede atravesar, bueno, montones de cosas que sí, te da, o la autonomía y la capacidad de manejar gente y hacer lo que vos Exacto. quieras, por ejemplo, eso sí. Ahora, vayamos un poco más a lo terrenal, gente que por ahí uno conoce, que decís, Ujú. flaco, tenés no sé, tenés 10 locales, 10 casas, ¿para qué querés 10 más? ¿Para qué querés tener, no sé? Bueno, pero pará. No hablemos del Estás poder. metiendo y medio agarraste por otro lado, pero ¿por qué? A ver, Porque el que acumula no necesariamente tiene que ser algo que sirva. Exacto. Y ahí está el problema. El que acumula dinero está acumulando algo que sirve Tal y cual. que puede tener un montón de cosas. Entonces, no va por ahí. Va por el lado de que, por ejemplo, acumulás ovillos de lana. Por Claro. ejemplo, no sirve. O sea, sirve si dejes. Pero ¿para qué vas a acumular 600 ovillos de lana? bueno, ¿y dónde entran ahí? Porque a esto iba yo con el final de cosas, que lo vamos a hacer después, el que colecciona boludeces. Para él, el coleccionar es un valor. Bueno, para el que junta plata, la plata es Por un eso, valor. Que tiene para un uno valor tenga o no, útil. distinto. No, porque la plata tiene una cosa útil para todos, es una Está bien. convención. Ahora vamos a hacer una Y el cosa. que acumula, por ejemplo, el tipo que acumula revistas, Sí, o caras, latitas de cerveza. latitas de cerveza, tiene un valor que también es reconocido por otros. Sí. En cambio, el acumulador, no, acumula cosas que no tienen valor. Pero ahí Para él estaría tiene el de valor, para Diógenes. otros no. Pero No. no. El acumulador es el que acumula cosas que tienen valor solo para él. ¿Entendés? No, el acumulador es todos son acumuladores. No. No. ¿No? Esa es la diferencia, ¿verdad? Vamos a intentar sintetizarlo como para Ordenarlo. diferenciar, ordenemos. Síndrome de Diógenes empieza en la edad adulta, Sí. son cuestiones más que nada tienen que ver con un estado depresivo y lo que no tiran es la basura, acumulan basura. Acumulan basura. Acumulan Ese es basura. Diógenes. Ese es Diógenes. Era un croto, por el Diógenes. Está bien, pero Claro. un ciruja, un croto, y Un el tipo croto. juntaba- por eso se lo asocia con la Con- basura, con el exacto. desperdicio, cosas que no sirven. Bien, ese es uno. Síndrome de acumulación. Sí. El síndrome de acumulación es objetos que no necesariamente tienen un valor Lo que a decía nivel Lalo, por capital, ejemplo, ovillos de lana, o ovillos de lana, lo que fuera, ¿no? Entonces, pero sí tienen un valor que le pone la persona desde Claro. su mundo interior al Deposita objeto, ¿sí?
Y después hay otro síndrome que lo encontré investigando que se llama el síndrome de Noé. De Noé. De Noé, como el arca de Noé. ¿Eh? ¿Es o no es? Noé. Noé, como el arca de Noé. Sí. El síndrome de Noé es un trastorno mental que se define por Acumular barcos. acumular. ¡Animales! Sí, exacto. Acumular el más. Síndrome. Estas dos moscas que he encontrado en el jardín. Esa mayoría en blanco, sí. Míralos. Ah, fíjate, mira cómo- El síndrome Dale. de Noé es acumular, es mantener un mayor número de animales que lo habitual como mascotas y no poder mantenerlos en buen estado. ¿Sí? ¿Ese cuál sería? El síndrome de Noé. Por eso. Claro, viene de ahí, claro. Viene de Exacto, del arca de Noé, de Gente acumular. que tiene un zoológico, por ejemplo. Claro, Pero mal. mal, pero mal, que lo sucio. tiene en malas condiciones y no lo ven, creen que los tienen bien a los animales, ¿sí? Opa. Entonces, claro, son esas personas Ujú. que tienen un montón de animales y cuando alguien Claro. les dice, pero escúchame, no estás viviendo en condiciones ni vos ni los animales, dicen, no, pero estamos todos perfectos. Ese es el Pero síndrome estás de Noé. nadando en guano, no importa, me siento muy bien. Claro. Ese es el síndrome de Noé. ¿Sí? Bien. Bien. Todo esto también se relaciona con otro trastorno que es el más conocido, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que también Bien. tiene que ver con la fase. Una pregunta porque lo tenemos a ese, que también va a intervenir seguramente en algún momento, pero ahora está con las noticias, te está mirando, porque Claro. está acumulando noticias que están Pero explotando. digamos por todos así, que la gente que quiera hacer una pregunta, lados. ¿Eh? la haga ahora, ¿Eh? llame por teléfono al 2234-985-985, que sí, después la va a contestar el señor Germán Rothstein, que está dando estos... Chico Rosti. Sí. Chico. Si usted sabe de alguno, conoce alguno que tiene este síndrome, ya sea el de Diógenes, acumulador compulsivo, si se siente Noé, ¿no? O Moisés, o quien sea, llámenos y consulte que después de las noticias vamos a modestamente a sacar las preguntas adelante, ¿ok? Dale. Buenísimo. A ver, eso. ¿Es o no es?